dice la ley de enfriamiento de Newton, dice la tasa de cambio. Cuando hablo de la tasa de cambio, ¿de qué estoy hablando? De la derivada. Sí. Estamos hablando de tasa de cambio de una temperatura, que va a ser ¿qué? dt sobre dt. ¿Por qué sobre dt? Porque siempre va a estar el tiempo comandando. ¿Qué es lo que voy a derivar o qué es lo que va aquí a, digamos, que contrarrestarse la temperatura versus el tiempo? Dice ahí, es igual o es proporcional. Cuando hablamos de proporcional siempre tenemos que hablar de una constante de proporcionalidad. Se le va a poner k. ¿Por qué no le vamos a poner c? Porque por lo general c le utilizamos el rato que se integra, aparece la constante de integración c. Esa es una constante de integración, perdón, una constante de k, pero va a ser una constante de qué? De temperatura, ¿ok? Entonces dice, es proporcional a la diferencia. Cuando habla de diferencia, ¿qué estoy diciendo? Una resta. Sí, una diferencia entre la temperatura del cuerpo, en este caso la temperatura del objeto que se va a enfriar o calentar, con la temperatura del medio. Temperatura del medio le vamos a llamar Tm, ¿ok? En otros casos se le suele colocar Ta, saben decir temperatura del ambiente, pero solo creo que es mejor ponerle Tm para que se indique o se entienda que la temperatura del medio es en todo lugar en donde el objeto se vaya a calentar o se vaya a enfriar. Eso hay que tener claro lo que es Tm, ¿sí? Sí. El lugar donde se enfría o se calienta el objeto, la temperatura de ese lugar. Y este va a ser un dato constante. Ok, por favor observen esta ecuación diferencial, que es lo que les dice anotar ahí. Vean qué elementos nomás tenemos ahí. ¿Qué elementos nomás tenemos? Vamos a empezar por esto. ¿Qué es T? Temperatura. ¿Temperatura de quién? De un cuerpo que se vaya a calentar o enfriar. Vamos a ver, temperatura del cuerpo. Del objeto, pongamos objeto. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más vemos? Tiempo. La T minúscula, que es el tiempo. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos una K. ¿Cómo lo vamos a llamar? Constante de temperatura. Vamos a ponerle constante de temperatura. Va a tener que ver justamente con el ejercicio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Temperatura media. Tm, que es la temperatura del medio. Ahora observen por favor estas cuatro: T, T minúscula, K y Tm. De aquí, de estas cuatro, hay variables y constantes. Es obvio. ¿Cuáles son las variables? La temperatura y el tiempo. ¿Estamos claros por qué se llaman variables? Pues eso tiene que tener claro. Cuando nosotros veíamos cálculo diferencial, nos hablaban de constantes y de variables. Estas, ya aplicando, se puede dar cuenta por qué son variables. Porque obviamente el tiempo va cambiando y conforme cambia el tiempo, la temperatura del objeto va a variar. Ambas son variables. ¿Cuál de ellas es la variable principal o independiente? El tiempo. Comanda a la temperatura. ¿Estamos o no? Ok, ¿qué pasa con estos otros dos datos de acá? También están en la ecuación. Ya no son variables, son constantes, es decir, no cambian su valor. ¿Estamos o no? Ok, esta es la ecuación diferencial. Se supone que una ecuación diferencial necesita que se resuelta. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Mediante los métodos aprendidos. Podemos trabajar con variables separables y con factor integral. Lo voy a resolver con factor integral. Ahora, acuérdense ustedes que para que poder trabajar con método de factor integrante, la ecuación diferencial tiene que estar expresada en la forma 2. ¿Qué nos decía la forma 2? ¿Recuerdan ustedes la forma 2 que nos decía que tiene que estar expresada en la derivada con respecto de y con respecto a x más qué? Más p de x por y es igual a qué? A f de x. Pero eso para mi ecuación diferencial está trabajando con variables x y y, pero ahora ya no son x y y mis variables. Estoy trabajando con t y t. Entonces aquí en vez de y de x, ¿qué debe haber puesto? dt de t. ¿Ok? Entonces aquí va a quedar dt de t. Ya no va a ser p de x, sino va a ser p de t. Y ya no va a ser y, sino va a ser t mayúscula. Por favor, pilas con eso. Y ya no va a ser una función f de x,
va a ser una función f de t. Esta es la configuración que debe tener esta ecuación. Para que tenga esta configuración, tengo que multiplicar estos. ¿Sí? Simplemente estoy cambiando la presentación nomás, sigue siendo la misma. Sería dt de t, que ya la tengo, que está aquí. dt de t, k por t, kt. Paso al otro lado porque aquí está la t, que tiene que estar del lado de acá. Entonces sería k por t, kt. Paso al otro lado, me queda menos k por menos tm, menos ktm, y queda del lado derecho para que sea la función f de t. ¿Estamos o no? Sería menos k. Observen, por favor, es esta que está desarrollada. Podemos darnos cuenta de lo que tiene los elementos. ¿Cuánto vale p de t? Menos k. No se olviden que p de t está multiplicado por t. Es menos k está multiplicado por t. ¿Cuánto vale f de t? Menos kt. Trabajando por el método de factor integrante, ¿qué necesitaba hacer ahora? ¿Qué hacía una vez que tiene eso? Necesitaba no encontrar cuál es el valor de p de t. ¿Cuánto vale p de t? ¿Qué hacía con este p de t? Encontraba el factor integrante a través de la fórmula que me decía exponencial elevado a la integral de p de t, que es menos k. Obviamente ahora va a ser por un diferencial de t, no es de x sino de t. ¿Y eso a qué va a ser igual? Exponencial menos k constante, la integral de dt menos kt. ¿Qué hago con este factor integrante? Multiplico por cada término de la ecuación diferencial, y todos los dos términos del lado izquierdo, ¿en qué quedaban convertidos? En la derivada ¿de qué? De toda la expresión. Vamos a recordar la expresión con respecto al tiempo de qué? De mi factor integrante, que en este caso es exponencial a la menos kt, por mi solución. Pero ¿cuál es ahora mi solución? Eso no, mi función temperatura. ¿Y a qué va a ser igual? A mi factor integrante exponencial a la menos kt por menos kt. ¿Estamos o no? Entonces aquí va a ser por menos kt. El menos le puse acá, para que se vea un poco más. Sí. Menos exponencial a la menos kt por kt. ¿Estamos o no? ¿Qué hacemos ahora? Este dt va a pasar acá, una especie de variable separada. Me va a quedar la derivada de qué? De mi factor integrante por la solución t, ¿a qué es igual? A menos exponencial a la menos kt por ktm. Podría haber tomado más bien, vamos a ponerle primero la constante, ¿sí? Menos las dos constantes, ktm por exponencial a la menos kt. ¿Estamos? ¿Y qué me falta? dt. ¿Qué se hace ahora? Integral. Aplico integración de ambos lados. La integral, ¿dónde la pongo? ¿Aquí? ¿Puedo ponerla aquí? Sí. ¿Puedo ponerla acá? ¿Puedo ponerla acá? ¿Puedo ponerla acá? ¿Puedo ponerla acá? Ya no, porque aquí ya estaría pasando de la función que se va a tener. ¿Puedo no ponerla hasta ahí? O donde yo quiera, igual, el rato que integro, copio la constante. La integral se va con la derivada y queda automáticamente ¿qué? Mi factor integrante siempre va a quedar así. Factor integrante por la solución. Eso es lo bueno de este método. Sí, nos va a quedar así. El factor integrante multiplica por la solución. Solo habría que despejar el factor integrante y ya queda el resultado. Menos ktm. La integral de exponencial a la menos kt. Exponencial a la menos kt. No se olviden que es una integral sobre, por cambio de variable, sobre menos k. ¿Estamos o no? ¿Sí? Más una constante. Este menos k se va o no con este menos k de acá arriba. ¿Estamos? ¿Qué hago ahora? Para despejar t, este exponencial a la menos k va a pasar dividiendo acá y a la constante. El rato que pase dividiendo al término de acá se elimina con esto de acá arriba, porque posible a la menos k. Y solo me queda tm. Entonces, ¿cómo va a quedar mi respuesta final? T, que es la temperatura, y ya puedo ponerle T o puedo no ponerle entre paréntesis T de T. Sí, para que sea más completa la solución o la presentación. ¿A qué es igual? A Tm, porque el rato que esto pasó ya quedamos que se simplifica, más una constante o la constante dividido para exponencial a la menos kt. Pero para que no esté en el denominador, le sumo
Y obviamente lo que cambia es el Sí. va a quedar exponencial a la t. Observen por favor la solución. Eso no es la misma que hicimos por variables separables. ¿Okay? La solución de esta ecuación diferencial, ¿cuál era? Y acabamos de sacar. La temperatura es igual a la temperatura del medio más una constante por exponencial elevado. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Estamos? Esta cumple con ser solución de esta ecuación diferencial. Ahora, si quiero aplicar esto yo a un ejercicio, ¿qué necesito? Necesito no saber cuál es la temperatura en donde se va a calentar o enfriar un objeto. Y necesito datos que se llaman condiciones para poder resolver esto. ¿Estamos o no? Okay. Con estos datos es en el cual yo voy a introducir acá la solución general. Esto, voy a encontrar la solución específica a mi ejercicio. Entonces, ¿cuáles voy a coger como datos? Siempre escogen el primero. El primero se va a llamar condición inicial, porque como su nombre lo indica, es el inicio del experimento. ¿Ok? Y cojo cualquiera de los otros datos, cualquiera, pero para este ejercicio voy a escoger el primero y el segundo y voy a encontrar la solución. ¿Ok? Entonces, observen acá. Tenemos como datos, ¿qué necesito introducir en mi solución? Temperatura del medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría puesto aquí esto? T es igual a Tm, que en este caso es 20. Simplemente se coloca el valor numérico 20. Más C, que es la constante de integración, por exponencial a la K. ¿Ok? ¿Qué me falta para poder graficar esto? Porque esta es una función que se va a graficar. Me falta encontrar C y K. Esas dos constantes se encuentran con dos datos. ¿Estamos? Ok. Voy a escoger el primero. El primero se llama condición inicial. Vamos a poner CI. ¿Okay? ¿Y cuál es la condición inicial? ¿Qué nos dice la condición inicial? Que en el tiempo cero la temperatura es de 90. ¿Estamos? ¿Cómo se coloca eso aquí? No voy a escribir en el tiempo cero la temperatura es 90. ¿Cómo se coloca matemáticamente? La temperatura T al inicio, es decir, en el tiempo cero, entre paréntesis, es ¿cuánto? 90. Así se coloca la condición inicial. ¿Ok? Y esa condición inicial voy a reemplazarla en mi solución. ¿Cómo me queda entonces? T es igual a 20 más C por exponencial a la KT. Así quedaría. Este es un nuevo dato. ¿Cómo reemplazo? Observen acá. Donde esté el tiempo, voy a colocar 0. Es decir, aquí donde está el tiempo. Acá. T, de minúsculo. Y donde esté la temperatura, voy a colocar ¿qué? 90. Entonces aquí en vez de esta T, que es la temperatura, ¿qué coloco? 90. No se olviden que esto estoy usando para poder encontrar los valores de las constantes. Y aquí en vez de esta T, ¿qué pongo? 0 es multiplicador. Entonces, observen, 90. Este 20 pasa al otro lado. Restando es igual a C por exponencial a la K por 0. 0. Exponencial elevado a la 0. 1. 1 por C. C es igual a 90 menos 20. 70. Yo tengo mi primera constante que vale 70. ¿Sabes o no? ¿Ok? ¿Cómo encuentro la segunda constante? Me falta K. ¿Con cuál? Con la otra condición. Encontramos, ya vimos que la condición inicial me ayuda a encontrar C. Ahora vamos a usar cualquiera de estos otros datos para encontrar ¿qué ahora? K. Si ocupo este dato, ¿me saldrá o no un valor de K? Si ocupo este otro dato, ¿me saldrá el mismo valor de K? No, me va a salir otro. Y si ocupo este, otro. ¿Estamos o no? Eso es lo que va a variar aquí. Depende cuál utilice para que me salga un valor de K. Ahora, no significa que la gráfica va a ser completamente distorsionada. Ya vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo para cada dato qué gráficas me salen. Vamos a ocupar el segundo dato. Y esa ya no se llama condición inicial. ¿Cómo se llama? ¿Será condición final? No, porque no es el último dato. Sí, es una condición frontera. Ok, le vamos a llamar condición frontera cualquiera de los otros datos. Y solo la primera condición inicial. Condición frontera le vamos a poner CF. ¿Cómo pondría esa condición aquí en forma matemática? De acuerdo a lo que ya vimos.
La temperatura, o T, evaluada en cuánto ahora? T evaluada en 2 es 85. ¿Qué hago con ese dato? O con esa condición. Reemplazo aquí mismo. ¿Qué me dice ahí? T, ya sé que T es la temperatura, ¿cuánto pongo? 85 es igual a 20 más C, pero ya saqué el valor de C, más 70. No le pongo C sino 70 por exponencial a la KT, exponencial a la KT, pero T ahora ya no reemplazo con 0 sino con 2, T2, T por K por 2. Este 20 pasa acá, se resta con 85 y me queda ¿qué? 65. Este T 70, ¿qué está haciendo la exponencial? Multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿estamos o no? ¿Y qué me va a quedar? Exponencial a la K2 o 2K. ¿Qué hago? Porque no se olvide que K está acá arriba en la potencia, en forma de potencia. ¿Qué hago para bajar K? Aplico el antiexponencial o logaritmo. Si aplico logaritmo a ambos lados, ¿qué me queda de este lado? Logaritmo natural de ¿qué? De 65 dividido para 70 es igual a ¿qué? Logaritmo natural de ¿qué? De exponencial a la 2K. Se simplifica esto con esto, se elimina, perdón, y queda 2K. ¿Qué hago ahí? ¿2K baja o no? Sí. Y necesito no despejar K. ¿Qué tengo que hacer con ese 2? Pasar dividiendo acá. K me va a quedar igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 65 dividido para 70, y no se olviden que el 2 va a pasar dividido después de haber hecho esto. De tal manera que K me va a salir ¿cuánto? Menos 0.037. Menos 0.037. Ese es K. Observen, por favor. C me salió 70. Pero K le suele salir valores de este tipo. Miren, menos 0.037. Resolver la ecuación diferencial nos salió T es igual a ¿qué? A Tm más C por E a la KT. Tm era la temperatura del medio en donde ustedes van a hacer, por ejemplo, el enfriamiento del agua. Estaba a ¿cuántos grados dijimos? A 20, entonces 20. C de acuerdo a nuestra condición nos salió 70, entonces ponemos 70. Y K, borro K, no se olviden que es KT. K, ¿cuánto me sale? Menos 0,037. Y como esté KT. Observen esta función matemática. Están en ella todos los datos puestos. Tm, que es la temperatura donde se está enfriando. C, que este dato salió de su condición inicial. Y K, el segundo dato o condición frontera. Este dato va o no a variar dependiendo de qué escoge mi tabla. ¿Sí? ¿Y esto qué me va a dar? Una gráfica. ¿Qué representa esa gráfica? De acuerdo a la tabla que hicimos hace un momento, ¿dónde estará el inicio de mi ejercicio, de mi experimento? 0 en el tiempo y 90 en la temperatura. Este es el primer punto. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a dar una gráfica que me va a indicar cómo desciende la temperatura. Y esa gráfica es o no esta función. ¿Estamos? Ahora, ¿hasta dónde va a bajar la temperatura? Dijimos lo máximo hasta 20 grados, que es la temperatura del medio. Es decir, yo puedo no crear aquí en 20 una asíntota, dibujar una asíntota. ¿Qué significa esta línea que estoy haciendo así? Que no va a pasarse hasta acá. Significa que desde aquí va a bajar en el tiempo, conforme transcurre el tiempo, en forma que, entonces miren, se ve que sale una exponencial, esa es una caída exponencial. Es obvio, obviamente, por ahora, como solo estoy graficando a mano, habría que hacer un programa computacional y graficar realmente. Pero va a tener este comportamiento. ¿Estamos o no? Esa va a ser la curva. Ok, bueno, vamos a resolver un ejercicio de aplicación de calentamiento y enfriamiento de Newton. Sí, el ejercicio nos dice lo siguiente: hay una pieza de metal que originalmente tiene una temperatura de 18 grados. Esa es una condición inicial para nuestro ejercicio. Dice la temperatura al inicio es de 18 grados. ¿Sí?
Ok, nos está dando también una condición frontera. Nos está diciendo que después de haberse introducido la pieza de metal en un horno cuya temperatura es a 200 grados, no se olviden que ese dato de la temperatura va a ser la temperatura del medio y ese va a ser de 200 grados. Esa pieza de metal, después de 5 minutos de haberse introducido en este horno a 200 grados, a los 5 minutos habrá subido de 18 a 28. Estos tres datos que tenemos aquí anotados son justamente los que nos van a servir para resolver más que la ecuación diferencial, porque la ecuación diferencial ya estaba resuelta. Acuérdense ustedes que la ecuación diferencial nos decía que la variación de la temperatura con respecto al tiempo que era igual era proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo que se esté calentando y enfriando y el medio en el cual se esté calentando y enfriando. Nosotros resolvimos esto por variables separables o factor integrante también y nos salía que la temperatura, la función de la temperatura del cuerpo aquí es igual a la temperatura del medio más una constante por un exponencial elevado a la constante K de proporcionalidad de temperatura por el tiempo. Esta es la resolución o la solución general de esta ecuación diferencial. En esta ecuación, en esta solución o en esta función tenemos que reemplazar los datos del Tm, que es la temperatura del lugar donde se está, en este caso, calentando el objeto con la pieza de metal, y las temperaturas que tiene tanto al inicio como después de 5 minutos. ¿Estamos claros? Estos tres datos los introducimos aquí y nos van a ayudar, obviamente, aparte que ya tenemos Tm, encontrar las constantes C y K. C y K vamos a encontrar con las dos condiciones y con eso tendré la gráfica y podré hacer lo que me están pidiendo en los otros enunciados. ¿Ok? Entonces, la primera condición que me dice que cuando el tiempo es 0, la temperatura es 18. Y eso reemplazo aquí donde está la temperatura 18 y donde está acá la T de tiempo 0. Entonces dice la temperatura es 18 es igual a, ¿qué dice ahí? Tm es la temperatura del medio en donde se estaba calentando la pieza de metal más una constante por exponencial a la K por T, a la K, y T en este caso, como estamos reemplazando la posición inicial, es 0. 18 es igual a 200 más una constante por exponencial K por 0, 0. E a la 0, 1. 1 por C, queda C, es igual a ¿cuánto? Este 200 pasa al otro lado, ¿de qué me queda? Menos 182. Menos 182. 182. ¿Estamos o no? ¿Qué hago ahora? Condición frontera. Puedo ya reemplazarlo acá y ahora voy con la siguiente condición que me dice la condición. Me dice que a los 5 minutos la temperatura es 28 grados. Entonces, nuevamente reemplazo la solución general y dice la temperatura ahora es 28 es igual a Tm, que es la temperatura del medio, que quedamos que era 200, más una constante, en este caso es menos 182 por exponencial a la K por T, K, y ahora mi tiempo, sería que ahora es 5, sería K por 5 o 5K. 200 pasa restando de 28 y ¿cuánto me queda? 182. Menos 172. 72. Este menos 182, ¿qué pasa? Pasa dividiendo menos 182. Y tengo no exponencial a la 5K o casi. Menos por menos se va a hacer más. Y tengo no que eliminar este exponencial aplicando logaritmos notables. Me va a quedar logaritmo natural de ¿qué? De 172 dividido para 182. Y como ya apliqué el logaritmo acá, al aplicar el logaritmo acá se elimina este exponencial y me queda simplemente 5K. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Este 5 pasa dividiendo y con eso encuentro K. ¿Ok? Entonces, con eso que tengo, K es igual a la división al logaritmo natural de la división de 172 dividido para 182. Evalúo todo esto, resuelvo y divido para 5 para despejar K. Y K me sale Menos 0.011. menos 0.011. ¿Ok? He encontrado C, que era 182. He encontrado K, que es menos 0.011. Ambas son constantes en mi función. Y obviamente entre las dos, más obviamente el valor de T me van a modelar esta función que representa en este caso el calentamiento del objeto, ¿ok? Entonces,
Finalmente, vamos a ponerle con color rojo. Finalmente, mi función temperatura, que va a depender del tiempo, que es igual a Tm, que es 200, más C, que es menos 182, por exponencial elevado a la K por T. K es menos 0.011 por T.